felices acá con mi hijo Santiago, acá de nuevamente traer un mensaje de parte de Dios. Hoy traemos una palabra muy bonita que les invito a que lo hagan con sus papitos, a que los inviten. Es un mensaje, una palabra que Dios nos está revelando hoy, y aparte pues vamos a hacer una manualidad que la va a hacer Santiago. Entonces chicos, vamos a empezar. Les dejo la cita bíblica para que lo puedan con sus papitos leer en casa. Pues lean toda la historia. Yo se la voy a resumir un poquito, lo más que pueda la voy a resumir para darles la palabra. Entonces está en Génesis 25, capítulo 25, del versículo 19. Entonces, ¿de quiénes vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dos personajes que son dos hermanos. Esos personajes se llaman Esaú y Jacob. Son los hijos de Rebeca y Isaac. Sí, eso viene desde Abraham. Entonces, a medida que ustedes vayan leyendo la Biblia, van a entender de pronto lo que les voy a hablar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Eran dos hermanos, ¿cierto? Dos hermanos que son mellizos. Entonces, tú sabes que los gemelos son igualitos. Los mellos no. Están en el estomaguito de la mami a la vez, pero no son iguales. Entonces, cuenta la historia que ellos venían los dos, y a la hora que fue el parto, dice que uno de ellos, que fue Jacob, venía cogiendo el talón de Esaú, ¿cierto? Entonces ahí vamos a empezar a ver desde la historia, desde el principio, que ellos tenían una competencia. A veces nosotros tenemos competencia, pero es bueno tener competencia en el sentido de que puedo mejorar, pero nunca peleando, teniendo rencor, ya sea con nuestros hermanos o con un compañerito en el colegio o en la iglesia, ¿cierto? No, o sea, es buena para nosotros mejorar, pero nunca para tener esa rivalidad. Entonces la historia cuenta que ellos sí empezaron a tener como un poco de problemas entre ellos, ¿sí? Pero entonces, bueno, ellos fueron creciendo. Dicen que Saúl le gustaba la caza. Sí, la caza es estar en el campo, que le gustaba cazar animales, y mientras que Jacob le gustaba estar más en casa, sí, más cosas de casa. Entonces ellos empezaron a crecer, y el mayor era Esaú. Entonces en una ocasión pasó algo, y fue que Esaú, como les comentaba, les gustaba la caza. Un día que él llegó de cazar, ¿cierto? Llegó a su casa, y pues su hermano Jacob tenía un guisado. Ahí habla la historia de eso, que él tenía un guisado de lentejas. Entonces, que su hermano llegó cansado, como de trabajar y con hambre. Entonces Jacob aprovechó ese momento, porque Saúl le dijo que si le daba el guisado. Le dijo: sí, yo te doy el guisado, pero yo quiero que me negocie, que usted me dé algo a cambio. Y ese algo a cambio era la primogenitura, o sea, la bendición. ¿Sí? La bendición. ¿Qué pasa con eso? La primogenitura, ¿qué es? Es el primer hijo que nace, ¿sí? El mayor, el primero. Y o sea, recuerdan que les dije que el primero que nació fue Esaú, y pegadito iba Jacob, pero el que nació primero, el que salió de la barriguita de la mami, fue Esaú. Entonces él se contaba como el primogénito. ¿Y qué pasa? El primogénito tenía una bendición grande, ¿sí? Siempre los papás le daban una bendición grande, el otro también, pero ese tenía una bendición grande por ser el primero. Entonces él le dijo que negociaran esa bendición. Entonces se le fue fácil decir a Esaú, bueno, sí, no pasa nada, sí, denme el plato, y sí, listo, cójala. Sí, pero él no sabía lo grande y lo que eso iba a hacer. Pasó así, él le dio su guisado, pasaron los años. Dice que cuando el papá ya estuvo anciano, ya estuvo viejo, que ya estaba como para morir, lo llamó a Esaú y le dijo: hijo, yo quiero que tú me traigas, porque para él era muy agradable, para Isaac, que Esaú le trajera las cazas, los animales que él mataba, y se los preparara. Entonces él le pidió a Esaú que le trajera una caza y que se la preparara, mientras Jacob estaba escuchando detrás que lo trajera, porque le iba a dar la bendición, porque él ya casi sentía que se iba a morir. Entonces Jacob escuchó, y él dijo: no, esa bendición la quiero yo. ¿Y saben qué hizo él? Él escuchó y dijo: no, yo voy a preparar el guisado,
y como el papá ya estaba muy viejito, pues el señor no veía bien, ¿sí? Ya no veía muy bien, entonces él lo engañó. ¿Y qué pasa? Esaú era muy velludo, sus brazos eran muy velludos, entonces Jacob dijo no, fue y de un animal se pegó pelos, ¿cierto? Y le hizo un guisado y se fue con ropa, que se puso ropa de su hermano para tener el olor del hermano, y entró donde el papá y lo engañó y le quiso decir que él era Esaú, que le traía el plato, entonces que le diera la bendición. Y el papá le dio la bendición, una gran bendición, y salió. Entonces, cuando llegó Esaú y llegó con su guisado y empezó a hablar con su papá, los dos se dieron cuenta que nuevamente Jacob lo había engañado. Entonces Esaú se llenó de mucha rabia, de mucha ira, y él decía que ya era la segunda vez que lo había engañado, primero con la primogenitura y ahora con la bendición. A raíz de todo eso, Jacob tuvo que huir, tuvo que irse muy lejos, escondiéndose de su hermano, porque su hermano lo quería matar. A él le dio mucha rabia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empezó Jacob a andar, cuenta la historia que él fue para donde un tío, ¿sí? A hacer vida donde su tío, y llegó allá y su tío tenía 2 hijas. Habla la historia que tenía 2 hijas y que una de ellas a él le llamó mucho la atención y le gustó, y él habló con el tío de que él quería casarse con su hija. Entonces el tío le respondió que él tenía que trabajar 7 años para poder casarse, y así pasaron 7 años, y él esperó pues la fecha para que él le diera a su hija, y resulta que el papá sí hizo la fiesta y todo, y como decir, la disfrazó a ella, se la llevó, y él hasta el día siguiente se dio cuenta que no era la hija que él había, por la que él había negociado, ¿sí? Entonces vemos que el suegro también lo engañó a raíz de lo que él sembró, ¿sí? Porque él desde un principio empezó a sembrar, ¿qué? Mentiras, a engañar, a hacer trampa, y de igual manera lo hizo, y él fue y le hizo reclamos. Entonces él fue de su suegro a hacerle reclamo, que por qué no le había entregado la hija en la que ellos habían pactado. Entonces la respuesta a él es que no podía entregarle su hija menor antes que la mayor, ¿sí? Entonces él se sintió engañado y le dijo, no, entonces debes trabajar 7 años más para ver si poderte entregar mi hija. Entonces, ¿qué? Le tocó trabajar otros 7 años para él sí casarse con la hija con la que él quería. Entonces, debido a todo eso que él pasó, él reflexionó, él tuvo que pasar y sufrir, él tuvo que haber sufrido mucho por todo eso, que él estar escondiéndose porque su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo, el 14 años trabajando por estas 2 mujeres, que pues la que él realmente quería, entonces perdió prácticamente 14 años. Entonces vemos la reflexión a esto es, debido a todo lo que él sembró, ¿cierto? A todo lo malo que él hizo, estas son las consecuencias. De ahí pasó un tiempo, cuenta la historia, que él se vio con su hermano. Pasaron muchos años, pero él tenía miedo de ese encuentro. Pero él lo quiso hacer, pero con temor de volverse a ver con su hermano, pero pudieron arreglar las cosas, pudieron pedirse perdón, pudieron arrepentirse. Sí, empezó como a cambiar debido a todo lo que había pasado en su vida. De ahí hubo un episodio que cuenta la historia que él ya cuando tuvo sus 2 mujeres, porque él tuvo que quedarse con sus 2 mujeres, dice que él entró en un sueño profundo, y en un sueño Dios le mostraba y él veía una escalera, y en esa escalera subían y bajaban ángeles, y que Dios estaba a su lado, y Dios le hizo una promesa a él y le dijo que él siempre iba a estar con él, que donde quiera que él fuera, Dios siempre iba a estar con él. Y debido a todo esto, Dios le cambió el nombre, ¿sí? Como para decir, borrón y cuenta nueva todo lo que pasó, ¿sí? Y le cambió el nombre y le puso el nombre como Israel. Entonces, niños, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que debemos actuar bien. El mensaje es que tenemos que honrar a nuestros padres, que la bendición de nuestros padres es muy importante cuando nuestros padres nos bendicen. Por eso tenemos que ser hijos buenos, tenemos que ser hijos que ayudan a nuestros papás, ¿sí? Que ayudan a nuestros hermanos, que sí vamos a tener de pronto competencias en todas las áreas de nuestra vida, pero no obremos de mala manera, siempre seamos leales, porque si nosotros somos leales, si nosotros somos bien,
tenemos la bendición de Dios. Y que Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos perdona, ¿sí? Que sí tenemos errores porque somos humanos, pero tratemos de lo máximo siempre hacer las cosas bien porque Dios nos está mirando. Entonces yo les invito a que lean esta historia, es muy bonita, realmente traté de hacerla un poco más corta, pero la pueden con sus papitos leer la Biblia, entenderla, con sus papitos empezar a hablar, hacerle preguntas a ellos. Entonces espero que les haya gustado. Vamos a hacer una manualidad que Santiago la va a hacer. Entonces Santi, cuéntanos cuál es la manualidad que vamos a hacer. Vamos a hacer la escalera del sueño que se soñó Jacob. Que tuvo Jacob. Entonces aquí vamos a necesitar lo que tengamos en casa. Recuerden que estamos en casa, entonces nosotros se nos hizo fácil tener que Santi. ¿Esos son qué? Palos de helado. Son palitos de helado, pero si de pronto no tienen palitos de helado, ¿con qué más la podemos hacer, Santi? Palos de pincho, palos de hamburguesas. O sí, o con palillos también lo podemos hacer. Entonces, Santi, enséñanos a hacer la escalera. Entonces Santi acá nos está enseñando a hacer la escalera, ¿sí? Que es pegar los palitos, ya sea con colbón, con silicona. Acá por aquí ya teníamos una así medio armadita. Entonces ahí vamos a hacer la escalerita, la vamos a pegar y la vamos a pegar en nuestra habitación, ¿sí? Entonces ya cuando tengamos armada nuestra escalera, ¿sí? Que esta escalera es la señal que vamos a hacer, que Dios le decía a Jacob, ¿recuerdan? Que le dijo, siempre cuando él veía ángeles subir y bajar, siempre yo voy a estar contigo, sea donde sea. Entonces Santi, muéstranos a dónde puede estar Dios con nosotros. En la iglesia. Puede estar en la iglesia, ¿dónde más? Cuando vamos a la tienda, cuando vamos al colegio, cuando vamos al colegio, ¿a dónde más, Santi? Cuando vamos al parque y al trabajo. Son una de las muchas partes que podemos nombrar que siempre Papito Dios va a estar con nosotros. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos allí donde están, y si están con sus papitos vamos a tomarlos de la mano y vamos a hacer una oración. Entonces vamos a orar. Papito Dios, te queremos dar gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has regalado, Padre, por permitirnos abrir nuestros ojos, por tener aquí a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, Señor, a las personas que amamos, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, donde nos enseña, Señor, que seamos obedientes, que actuemos bien, que tú siempre nos estás mirando, Señor, y que si hacemos las cosas bien, Señor, vamos a tener tu bendición, y que tú eres un Dios poderoso, lleno de amor, Papito del cielo. Gracias por los pastores, gracias por la iglesia, Señor. Te pedimos de tu bendición y tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Niños, un abrazo, los queremos mucho. Compartan con sus familias y hagan la escalerita y la pegan al lado de su familia. Adiós.